Nosotros hasta ahora, desde que empezamos con este proyecto, venimos dialogando con distintos actores de la escena del arte y la cultura sobre lo que queremos hacer, la construcción que estamos intentando llevar adelante y a la vez, bueno, nos pareció que era un buen momento, ya que Néstor formó parte de las primeras conversaciones sobre este proyecto, invitarlo a que asistiera a esta semana loca de finales de montajes y inauguraciones sucesivas en Buenos Aires, que es la Matrix del proyecto, para observarlo y para tener de su mirada los primeros comentarios sobre este proceso. Y a la vez nos parecía especialmente interesante que fuera en este espacio donde empezáramos esta especie de balance muy preliminar del proyecto, porque en este espacio se va a inaugurar dentro de un rato una muestra que forma parte de uno de los ejes de Bienal Sur, que son las curadurías Bienal Sur. En este caso estuvo a cargo de una de las personas del equipo de curadores de base de Bienal Sur, que es Florencia Batiti. Y bueno, y las llamamos Curadurías Bienal Sur porque justamente son proyectos de artistas que surgieron, que presentaron en el llamado público internacional, que fueron preseleccionados y que trabajando con todo el equipo y en particular después con Florencia, constituyeron las distintas exposiciones, en este caso la que está aquí en el Conti. Entonces nos parecía que era también un buen testigo para evaluar cómo habíamos funcionado, cómo había funcionado este proceso de selección y a su vez cómo se construye una muestra al revés de los a priori habituales, en donde hay un curador que piensa un tema y elige artistas. Esta muestra emergió de la convergencia de proyectos en torno a una serie de preguntas que son las que están en la sala y las que trabajó Flor. Así que dejo el balance a Néstor. No puedo dejar de decir que vengo bastante estremecido por haber acabado apenas una visita a uno de los pabellones de detención aquí en la ESMA. Ayer estuve, pero solo visitando los últimos montajes y las obras que ya estaban instaladas de lo que vamos a ver en unos minutos más. También decir que me ha complacido enormemente estar esta semana. Agradezco mucho a los organizadores de la Bienal, a Aníbal Josami, a Diana Bechler y a los artistas, curadores con los que he podido dialogar estos días, algunos periodistas de aquí, del extranjero. Me han ayudado a reflexionar sobre un acontecimiento como es esta Bienal, muy innovador, nada habitual en el enorme repertorio de bienales que existen en el mundo. Entonces fui haciendo unas pocas notas. Yo quisiera decir algunas cosas de cómo, a mi manera de ver, podría ubicarse Bienal Sur en ese contexto amplio internacional de grandes transformaciones, para que después conversemos entre nosotros en la mesa y sobre todo con ustedes. No voy a encarar esta imposible tarea de en unos minutos decir algo sobre qué sucede en esta diversidad tan heterogénea de tendencias que llamamos arte contemporáneo. Sí, quisiera hacer unas pocas anotaciones que me parece que sirven para valorar la Bienal. Uno de los lugares más transitados para hablar del arte de fin del siglo XX y principios del XXI es afirmar que la obra ya no está en el objeto, sino en los contextos y redes en que circula, en los relatos que provoca, en las apropiaciones de espectadores y usuarios. Pero ¿cuáles son los contextos que hoy importan? ¿En qué circuitos o redes se constituye lo artístico? Quienes hemos intentado hacer sociología, antropología del arte, hemos tenido que dar
mucha atención a esos contextos, no solo las obras, pero también los historiadores del arte, los propios artistas saben hoy que la obra es algo que sucede en redes, en contextos, entre formas de apropiación que las van modificando. Entonces me parece útil, de esos muchos contextos, instituciones y situaciones de interacción, detenerme un momento en dos. Visto que los museos, las galerías, que son creaciones de la modernidad, que hicieron posible imaginar una autonomía radical del arte y de las obras respecto de las sociedades en las que actuaban, han ido compartiendo ese lugar protagónico con bienales y ferias. Es decir, el campo de las mediaciones interculturales e intermediales se ha ido expandiendo y creo que hoy es muy claro que las discusiones que nos ocuparon mucho a fin del siglo pasado, como la apertura de las culturas nacionales a la globalización, se reconfiguran ahora necesitando analizar otros modos de actuar en lo local, en lo nacional, en lo internacional y transnacional. Entonces las ferias y las bienales para mí son dos ejemplos de cómo se ha ido reformulando esta ubicación de las obras, los artistas y todos los demás actores del campo en la contemporaneidad. Unas pocas anotaciones nada más. Una diferencia importante de las ferias es que no presentan artistas individuales sino galerías. Suelen ser internacionales y se identifican por la ciudad en que se realizan: Basilea, Madrid, París, Miami. La itinerancia constante de los galeristas por estas diferentes ferias evidencia el carácter migrante o itinerante del arte contemporáneo, su tensión constante entre localización y deslocalización. En el mismo año un galerista puede estar en pocos meses en Bruselas, del 10 al 22 de abril, en Nueva York, del 10 al 13 de mayo, en Hong Kong, del 27 al 30 de mayo, en Basilea, 13 al 16 de junio, y en Miami en la primera semana de diciembre. Piensen ustedes lo que esto significa si nos remontamos a 1970, cuando solo existían 3 ferias, la de Colonia, la de Basilea y la de Bruselas. Hoy son casi 300. Se ha pasado así de una perspectiva regionalista del arte, que hacía ver a cada feria como promoción de los artistas de un país, a una internacionalización que invita a competir a galerías de todos los continentes y lleva a los artistas de cada país a escenas mundializadas. Concentración en una ciudad y por corto tiempo. Competencia exacerbada entre galerías, artistas, coleccionistas y, por supuesto, entre las ferias. ¿Qué pasa, entre tanto, con las bienales? Son mucho más antiguas. La primera se creó en Venecia a fin del siglo pasado como parte de este movimiento de exposiciones universales en 1890, perdón, del antes siglo pasado, 1895. Somos todos del siglo pasado. Sí, sí. Y luego la de San Pablo, para mencionar muy significativa en América Latina, en 1951, París 1959, o sea, mucho antes de que aparecieran las ferias. Y se expandieron globalmente a partir de 1970 y ahora tenemos bienales en Sydney, en Estambul, Johannesburgo, Berlín, Taipei, Dakar, casi 200 bienales en el mundo. ¿Qué características tienen las bienales y qué características presenta de novedoso Bienal Sur respecto de este panorama?
uno de los rasgos de las bienales es ser obra de un curador concebido como autor. Hay autores artistas, pero hay sobre todo un autor que es el curador al que se le encarga elegir un tema, elegir a los artistas, establecer una organización conceptual, grados de representatividad de las naciones. Ustedes saben, la primera bienal, la de Venecia, se inauguró con pabellones que todavía están en los Giardini, y donde estaban predominantemente los países europeos. Luego se fue ampliando por las críticas al eurocentrismo en el arte y en cualquier otro campo, la política, la economía, y se creó la zona del Arsenale. Se dispersaron en Venecia, en la ciudad, en muchos otros pabellones, iglesias, etcétera, que fueron contratados por países que querían estar en Venecia, no tenían lugar en estos dos principales escenarios, los Giardini y el Arsenale, y eso fue expandiendo el lugar. Los curadores eligen y exhiben obras que tienen que ser del máximo atractivo. Descubren artistas poco conocidos, establecen conexiones que sorprendan y proponen entre todas esas obras un recorrido que es un modo de lectura del arte contemporáneo que se presenta cada 2 años como si esas fueran las novedades de temporada. Para que tengan una idea del tamaño de estas participaciones y asistencias, podemos mencionar, por ejemplo, que en la Bienal de Venecia se entregan 34.000 pases VIP y de prensa emitidos para quienes la visitan en los primeros 4 días. El curador pasa a ser así alguien que ya no solo cuelga cuadros, sino que organiza la escenografía, el recorrido, un relato personal, o que pretende serlo, una interpretación que sirva para orientarse en la multiplicación de tendencias y competencias del arte contemporáneo. Pero surge enseguida la pregunta, ¿pero hay un relato? ¿Cuál es? ¿Qué cuenta? Se han señalado muchas veces que es imposible subsumir la variedad de corrientes, de tendencias que hay en el arte o en cualquier otro aspecto de la vida social en una sola narrativa que nos organice a todos. Y ahí están las guerras que se multiplican, se agravan, los conflictos de frontera, todas las tensiones interculturales que muestran justamente que no hay un relato que nos organice, que nos ponga en lugares que aceptemos, que evite las grandes injusticias, las grandes desigualdades. El arte ha insistido, a veces o más que el arte, los curadores, en establecer este relato. Y hace 2 bienales en Venecia se tituló lo que se quería exponer ahí, el Palacio Enciclopédico, como si pudiera existir una enciclopedia en la época de Wikipedia, cuyos fracasos una y otra vez constatamos cuando buscamos información y tenemos dificultades para discernir qué es verdadero y qué no debería estar ahí. En todos estos casos, la Bienal es un acontecimiento que sucede cada 2 años. Durante unas semanas, como si entre esos 2 años no hubiera pasado nada. Se la espera en una ciudad, en Venecia o Sao Paulo, como ocurre también con el cine, también en esas 2, en Berlín, Cannes y otros lugares, para saber qué hay de nuevo o qué hay que ponerse en esta temporada. Hace tiempo que esta representatividad y este poder de organización es cada vez más dudoso. La descentralización del poder económico y cultural ha disminuido el eurocentrismo histórico de las ferias y bienales. Hace 4 años en esta bienal que mencioné de
los 34.000 se amplió hasta 88 países la participación de todos los continentes. Ganó a Angola como mejor exposición. Es decir, había signos de que el mundo estaba mudando, estaba reorganizándose, y desde Venecia se quería decir este sí, este no, este mejor. Bueno. También hay bienales que expresan a veces las reconfiguraciones regionales en la economía y la cultura. La más cercana de nosotros es la Bienal del Mercosur, que se creó para representar de algún modo este movimiento de integración de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Se invitó a algunos otros países de la región, se trajeron y se siguen trayendo obras de otras regiones, pero con un énfasis hasta cierto punto anticipatorio de lo que está queriendo hacer ahora Bienal Sur, es decir, tener un ángulo de mirada sobre el mundo desde esta región. Pero se hace en Porto Alegre. He estado en 2 de estas bienales, vi con sorpresa que los diarios del eje Río-Sao Paulo casi no informaban o mandaban a un periodista para que estuviera 2 o 3 días y dijera algo de qué pasaba en la Bienal de Porto Alegre, pero claramente no es la Bienal de Sao Paulo, por más que sea la Bienal del Mercosur. Hay que mencionar también como un logro de esta bienal y como una paradoja que comienza este año cuando vemos mucha menor integración sudamericana y latinoamericana que en los 15 años pasados. Por distintas razones que todos conocemos, gobiernos que estaban en favor de la integración dejaron de gobernar, procesos de recomposición de fuerzas en las que predominan, como en Argentina o Brasil notoriamente, las relaciones con ciertas metrópolis, preferentemente Estados Unidos, y se desconstruyen tareas de integración, de solidaridad, que en lo económico y lo político habían ido comenzando a establecer posiciones, un lugar, por ejemplo, de Brasil en los BRIC, o cierta fortaleza para que los países latinoamericanos tengamos lugares centrales en la gestión de Naciones Unidas, podamos quizá tener algún país con capacidad de veto, es decir, todo esto dentro de un proyecto de integración latinoamericana que nos diera una presencia tan efectiva como la que tiene Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, en las escenas internacionales. Y es en este mismo periodo en que se está desarmando, desconstruyendo esta integración económica política de América Latina, cuando se intenta en el campo del arte plantear estas propuestas de interconexión. Me parece que hay al menos una paradoja y creo que es algo que hay que evaluar, por un lado positivamente, como un movimiento de contraflujo, de reorganizar lo que somos y lo que queremos comunicarnos entre nosotros, los del sur, y también con todas las preguntas pendientes que deja acerca de hasta dónde esto es posible, o las antiguas cuestiones de si el arte tiene alguna posibilidad de generar movimientos más allá del arte, en la cultura en primer lugar, en las relaciones interculturales entre las sociedades y quizá en la economía y la política. Me parece que Bienal Sur tiene, entre otras ventajas, hasta donde yo lo veo, no pretender instaurar una narrativa, no decir el sur es esto y debe funcionar de tal manera,
quizá a algunos nos produce un poco de abismo ver que el sur llega hasta Tokio, llega a París, incluye tantos puntos del globo, lo cual, en primer lugar, hace muy difícil administrar esto, hacer una bienal con tantos puntos de interacción y de referencia, pero además de estas cuestiones operativas, genera asuntos conceptuales de primera importancia. ¿Dónde empieza, dónde termina el sur? Todos tenemos claro que no es solo una cuestión geográfica, que es más bien geopolítica, y que tiene que ver con posiciones en las disputas mundiales de poder. ¿Cómo visibilizar lo oculto o lo que se desconoce de los otros? ¿Cómo poner en la escena, o en las escenas urbanas sobre todo, lo que no está en las agendas? Creo que esta Bienal Sur tiene varios ejemplos en esta dirección. O sea, no construir una narrativa, sino más bien traer al lugar de visibilidad los glaciares. Estoy pensando en la obra de Angélica Marcul, en las ballenas y el viento de la Patagonia, en Boltanski, los mares y los puertos, en esa larga pero notable obra, como casi todas las de Alain Sekula, que vemos en el Museo de Inmigrantes. Y en este conjunto de obras, como las que vamos a ver en un rato aquí, a mí me parece que vuelve muy claro cómo han cambiado las preguntas de la globalización. A fin del siglo pasado, el gran temor era que la globalización nos homogeneizara. Entonces el conflicto parecía ser entre las tendencias a patronizarnos, estandarizarnos de los movimientos, sobre todo económicos, de la globalización o financieros, y la necesidad de afirmar la diversidad, lo distinto, atrincherarnos. Creo que hoy esa no es la cuestión central, y esto presenta dificultades serias para muchos movimientos políticos que están instalados en esta oposición, de un lado y del otro. Los que creen, como estoy pensando sobre todo en el gobierno mexicano actual, pero en algunos pasados, por lo menos desde el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que México firmó en 1994, que piensan que nuestra mejor manera de situarnos en la globalización es crear una región con intercambios preferentes entre estos tres países que nos proteja de los otros, de los europeos, los chinos, de los rusos. ¿Cómo situarnos en esta complejidad? Evidentemente no parece ahora, si me reduzco a mirar las obras de muchos artistas, de cómo ellos están pensando sobre esto, no parecería reducirse a defendernos, a trincherarnos. Los artistas están mucho más comunicados que en 1994, los mexicanos y los de cualquier país. Viajan, participan en muchas bienales, hacen exposiciones sobre temas lejanos, Alfredo Har, sobre cuestiones que suceden en África, ¿cómo? Ruanda, en Asia, es decir, lejos de su Chile originario, desde la Nueva York en que habita. Y a mí me parece que una de las cuestiones centrales y que, a mi manera de ver, debería seguir explorándose en las próximas bienales del sur, sería cómo trabajar nuestra posición en un mundo de intensa interculturalidad. No para simplemente defendernos, no para evitar quedar homogeneizados, sino para ver cómo convivimos y, si es necesario, nos peleamos con los otros. Creo que ante lo que estamos es no ante una crisis, voy a mencionar
telegráficamente esto porque no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero es una cuestión que creo que es central. No estamos solo en una crisis del sistema político-económico, estamos en una transición civilizatoria en la que las crisis políticas, por ejemplo la crisis de la democracia, de si es posible la democracia, la crisis económica, ni comunismo ni capitalismo, pero entonces ¿qué? Se combinan con la reestructuración globalizada de las relaciones internacionales de todo tipo, económicas, financieras, culturales, artísticas y de las comunicaciones, y también la reestructuración de las relaciones internacionales del delito. El principal cártel mexicano actúa en 52 países, uno de ellos es Argentina. Hace muy pocos días Jorge Volpi, el novelista, escribió un artículo en Reforma en México donde jugaba irónicamente a que quizá Odebrecht sea el gran integrador de América Latina. ¿Qué otras integraciones tenemos para proponer? ¿Es la integración, la comprensión recíproca, el comercio de ideas? ¿Qué es lo que debe prevalecer? Y destaco de todas estas globalizaciones, económica, financiera, del delito, la de las comunicaciones. Porque a mí me parece que una de las novedades que nos trae la Bienal Sur es una intensa preocupación por comunicar lo que sucede en los espacios donde se espera que haya arte, como los museos, las bienales, los centros culturales, comunicarlo a la sociedad, comunicarlo a los artistas de otras regiones, comunicarlo a las instituciones. Se han logrado solidaridades notables con instituciones muy diversas, no solo instituciones museográficas. Hay obras en espacios públicos, en ríos, obras en procesos de transformación de la relación comunicativa en la que vivimos. La preocupación, por ejemplo, de Regina Silveira por modificar cómo se comunican las instituciones, cuál es la fachada del Centro Recoleta, y me parece que más lograda, porque el Centro Recoleta tiene demasiada información en su fachada, entonces la obra no tiene ese efecto transformador que sí lo tiene en la magnífica nueva entrada al Parque de la Memoria que diseñó Regina. O las frases anunciando la Bienal Sur en los carteles espectaculares. Diana escribió un artículo estos días en que contaba que venía de Río, de Sao Paulo, y tomó un taxi en Aeroparque, y el taxista le comenzó a preguntar qué eran esos carteles de Bienal Sur, a que aludían, que los veía por toda la ciudad, ¿no? Esta preocupación por comunicar me parece un punto central. No es simplemente de centrarse, tratar de estar en muchos lugares, en tantas ciudades, 36 creo que son, sino organizar la comunicación de otro modo. Me parece que ahí está sucediendo algo que es distinto de los 34.000 pases VIP, que es distinto de muchas otras acciones publicitarias que se practican habitualmente por parte de las instituciones artísticas. Y para ir acabando esta introducción, yo creo que hay algo que vale la pena mucho desarrollar como pregunta. ¿Qué significa que sea una universidad pública la que está promoviendo esta Bienal? Creo que estamos en una época en que las universidades, y las públicas notoriamente, están demasiado autocontenidas y autorreferidas. Por eso el valor de relacionar la universidad con los museos públicos y privados, con los medios de comunicación, con los parques y museos de memoria,
con los conflictos que aparentemente menos se relacionan con el arte, como una obra, solo puedo mencionar unas pocas obras de las que he visto estos días, pero hay una que me impactó mucho y además no acabé de ver lo que se expone en el Museo de los Inmigrantes porque era tal la multitud. Y les cuento lo que me pasó porque llegué temprano, no como hoy, y me puse en el lugar de cruce de la cruz que organiza las 4 salas, donde hay unos videos, y me puse a ver un video que ya estaba pasando, aunque todavía no se había inaugurado la Bienal, en el museo. Me puse a ver un video de una larga conferencia de una mujer japonesa. De Ito Steyer. Que estaba traído en la Bienal de Estambul, si recuerdo bien. Y el título, el museo, la guerra de los museos. La guerra de los museos. Y donde hace una magnífica comparación, magnífico paralelismo entre la historia de las armas y la historia del arte en la modernidad y cómo se masificaron más o menos en los mismos años el uso de armas y el acceso masivo al arte. Es brillante. Lo que me pasó ahí, yo creo que tiene algo para decirnos sobre la manera en que las instituciones muchas veces piensan el arte o la relación que debemos tener los públicos con el arte. Yo llegué, estuve un largo rato, unos 20 minutos parado, el video seguía y no parecía acabar pronto, entonces alrededor de los videos que hablan de armas y arte, había unas bolsas como apiladas, como las que se ponen para hacer trincheras. Y yo entendí que eso era para sentarse. Me senté para seguir viendo el video, que seguía proyectándose. Viene un guardia y me dice, no, hasta que no se inaugure no se puede sentar. Creo que hay muchos protocolos del personal de seguridad, pero a veces de ciertos museos, no en particular de este, que es mucho más abierto, pero que vienen con una lógica de vigilancia, de organización del espacio, de solemnización del hecho cultural, museográfico, que está en contradicción con esta comunicación abierta, esta apertura a las transformaciones. Y el otro punto que quiero destacar en esta respuesta a qué significa que sea una universidad la que organice una bienal de este tamaño y de esta repercusión, es que lo que podamos hacer por cambiar el arte y por cambiar desde el arte algo más en la sociedad, tiene que estar sostenido por investigaciones. Y esto me parece que, aun cuando muchos museos ya tienen cuerpos de investigación y le dan un espacio a la documentación y a la investigación, es una responsabilidad importante de las universidades y son las que están más capacitadas para hacer esta investigación, o como nos contaban Diana y el director del Malva en una presentación del proyecto de Alexander Apóstol, que se va a exponer a partir de noviembre. Del 30 de noviembre. A partir del 30 de noviembre en el Malva, para propiciar la relación entre artistas y científicos, en este caso matemáticos, con los que Alexander Apóstol está buscando cómo formular su propuesta. Esto no quiere decir que el arte tenga que disolverse en las ciencias, por supuesto, pero sí que hay información, documentación, que ya muchos artistas en el mundo están recogiendo desde las ciencias, reelaborándolo simbólicamente, para decir de otro modo un saber que también pasa por el arte y que a veces se genera en el propio arte. Me parece que la Bienal Sur está atendiendo a esto.
Hay varias obras, entre las que vamos a ver ahora cuando se inaugure la que está aquí al lado, que refieren a esta perspectiva. Por ejemplo, Voluspa Harpa, cuando trabaja sobre documentación censurada, desclasificada de los archivos de inteligencia, y al mismo tiempo que habla de los golpes de Estado en América Latina, y al mismo tiempo de los diarios de Estados Unidos y de América Latina, o de esas ciudades o países donde se dio el golpe, en que se habló de un cierto modo del golpe ese día. Y hay información tachada, ¿no? Mucha información tachada. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa con esa obra que me parece muy estimulante. ¿Y qué podemos decir desde el arte para pensar la censura, la comunicación, las fallas de la lengua de los chicos que leen mal el inglés en los videos que vamos a ver ahora, y las fallas de la censura? O la obra de Cristina Piffer, Argento 300 actas, réplicas de las actas del libro de bautismos de la isla Martín García, guardadas en el archivo del Arzobispado de Buenos Aires, donde se registra la conversión al cristianismo de los indios capturados en la campaña del desierto hecha por los militares. Y aquí termino con un tema difícil, pero que a mí me parece estratégico, de mucho reconocimiento a poder verlo en esta Bienal y en algunas otras voces que en este momento en América Latina estamos repensando los fracasos, repensando las dificultades para realizar las transformaciones en favor de la justicia y los derechos humanos. René Francisco nos presenta un mar de balseros. Espátulas de color mar, con una pequeña leyenda al costado de la obra. Dice: de 2000 a 2016, según la Organización Internacional para las Migraciones, 40.000 muertos hubo en algún proceso migratorio marítimo. 22.000 de Oriente Medio y África al querer llegar a Europa. 18.000 balseros cubanos. Y la otra obra de Carolina Vollmer, CN 1999, CN es Constitución Nacional Venezolana, sobres, vamos a ver, con papeles triturados en su interior, un sobre para cada capítulo de la Constitución Nacional y una imagen de la trituradora que va eliminando los capítulos. El arte es un conjunto de dispositivos para comunicarnos, no solo para sentir que no estamos desconectados, para enterarnos de los acontecimientos, pero también para rehacer el lazo social sin deshacernos de la catástrofe. Estas dos líneas que Rancière señalaba como las dos grandes búsquedas del arte más contemporáneo: repensar la catástrofe y rehacer el vínculo social. El trabajo con estas paradojas también está en algunas de estas obras de la Bienal Sur, y destaco, con esto acabo, la de Iván Grillo, que está aquí en la exposición de al lado, y dice en dos placas: una, todos desaparecieron; la otra, nadie ha dejado de existir. Muchas gracias. Y gracias por este primer balance que está hecho al calor de la visita y al galope de todo lo que se fue presentando y viendo en estos días. Y antes de cederle la palabra a Florencia, quería destacar en particular dos comentarios de todos, ¿no? Pero dos afirmaciones o dos subrayados que hiciste. Por un lado, respecto del lugar de la universidad pública, que aparece reivindicado desde proyectos como este, y por otro,
ese lugar del curador como cuelgacuadros, como vos dijiste, que también desde los procesos que se llevaron a cabo en Bienal Sur y también en la formación que elegimos desde la universidad, justamente lo que nos interesa es formar intelectuales críticos, que tengan en la curaduría una herramienta para ensayar, un laboratorio de trabajo y a la vez un espacio donde dar visibilidad a cuestiones que a veces son más difíciles de comunicar. Un paper lo leemos algunos, una muestra se ve mucho más, ¿no? Entonces, un poco trabajando en esos dos planos también que retoman una cuestión que vos también subrayaste especialmente, como es la de la comunicación y esta elección de comunicar en alta voz proyectos y cuestiones que normalmente circulan en la más ampliada situación de los 34.000 pases VIPs, un dato que no tenía de Venecia, pero que es bastante choqueante. Bueno, yo me siento agradecida y sumamente honrada por compartir una mesa con Néstor García Canclini y obviamente con Diana. Y lo único que voy a agregar es que una experiencia como Bienal Sur me parece que, por lo menos en mi caso, y disculpen el estado de mi voz, por eso también voy a ser breve, redefine qué es una universidad, qué es una bienal, digamos, qué es la práctica artística. Yo me formé en la universidad pública y mientras estudiaba y mientras me formaba en la UBA, me resultaba impensable que una universidad pública organizara una bienal como esta. Porque eso desde ya era impensable, pero además había un divorcio enorme entre el conocimiento que se adquiría ahí dentro y la práctica artística. O sea, y tampoco es que hace tanto tiempo que me formé, o sea, hace unos años. Es como interesante ver y recoger lo que vos decías. O sea, yo creo que acciones como Bienal Sur lo que vienen a hacer es a visibilizar el modo en que los artistas ya hace tiempo que están trabajando. Los artistas ya están visibilizando problemáticas como las que señalaba Néstor. Los artistas ya están trabajando conectados con la ciencia, con la antropología, con los saberes esotéricos, con la mística, con la mitología, con otros modos de conocer y de percibir el mundo. Y lo que está logrando una organización de una bienal como esta, un proyecto descomunal en todo sentido como lo fue Bienal Sur y lo está haciendo, es como quizás ponerlo un poco más sobre el tapete. Pero estos cruces y estos modos de trabajar atendiendo más a los procesos que a los resultados, porque esta bienal tampoco empieza un día y termina, no tiene esas fechas estancos que todos conocemos y sabemos cómo funcionan en el resto del mundo y del globo, sino que atendió a los procesos con charlas, con encuentros, etcétera, etcétera. O sea, creo que de alguna manera los artistas que son siempre la luz de faro que hay que seguir. O sea, como curadora, si no hay artistas, no hay trabajo, digamos, como historiadora del arte. O sea, esto es una obviedad, pero está bueno cada tanto también subrayarlo. Creo que el modo en que ellos trabajan, el modo en que piensan, el modo en que conciben el conocimiento, está puesto un poco más, está señalado, está subrayado, está visibilizado en un modo y en una metodología de trabajo como la que plantea Bienal Sur. Nada más que eso. Perdón antes que todo por llegar tarde, pero estaba en otras cosas de Bienal Sur, que creo que cuando la planeamos nunca nos dimos cuenta cuán complicada podía ser la realidad, pero seguimos. ¿Cómo lo hubieras planeado? No sé, el nivel de locura que tenemos y que teníamos y que tenemos y que tendremos hace que aunque todo parezca complicado, igual lo sigamos pensando en hacerlo. No, yo decía que iba a retomar lo que habían hablado sobre la universidad pública. Me parece que es correcto la aseveración de que quizás uno de los aspectos importantes de esta bienal no tenga solo que ver ni con el arte, ni con el aspecto y el efecto político que todo esto va a tener o puede llegar a tener, o queremos que tenga en la realidad sudamericana, sino también en el hecho de que se replantea el rol de una universidad pública en un momento en que las universidades públicas en Argentina, ahora un poco menos, pero estuvieron muy criticadas
fundamentalmente el año pasado. Yo no voy a reivindicar in totum, sí conceptualmente, pero no sé si hay universidades públicas que se han equivocado o no, pero lo que sí tengo claro es que de ninguna manera la equivocación que alguno o algunos puedan haber cometido puede ser base para criticar una institución que es quizás una de las cosas más notables que Argentina le puede mostrar al mundo, porque es el sistema de educación pública más completo que existe a nivel internacional y por eso siempre fuimos respetados. Entonces, como uno tiene la tentación de pensar que ese tipo de instituciones se van convirtiendo en anticuadas, cosas como esta que se ha hecho desde la Universidad de 3 de Febrero muestran cómo la universidad puede readecuarse a los tiempos y tener iniciativas que estén realmente, que sean total y absolutamente contemporáneas desde el punto de vista del pensamiento. No sé si... De todos modos, yo voy a acordar con esta necesidad de reinventarse y de reinventarnos, que es la que alienta todo este proyecto, pero en realidad el espíritu de la reforma del 18 ya traía todas estas cosas. Cuando la Universidad de La Plata empieza con su radio, que fue la primera radio universitaria del mundo, en 1921 no hacía más que algo equivalente para esa época de lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces es reivindicar lo más potente, activo, que tiene esta condición de privilegio que tenemos los que trabajamos en una universidad, los que somos investigadores del Consejo Nacional, como es mi caso, de poder dedicarnos todo el tiempo a lo que más nos gusta y a lo que elegimos. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad social que nos impone poder pensar estas cosas, pensarnos y pensar cómo recircular todo esto que en los formularios se llama transferencia y demás, que eso sea verdad y no simplemente algún articulito en el diario. La reforma del 18, además de que por muchísimos motivos tiene que ser evocada, comprendida y aplicada, pero el espíritu de la reforma del 18 es total y absolutamente, se podría considerar total y absolutamente contemporáneo. También tiene sentido que hablemos de la reforma del 18 en una mesa de Bienal Sur, porque la reforma del 18 tuvo un efecto sobre el resto de los países de Sudamérica, que es el que nosotros estamos desde un punto de vista intentando tener. Víctor Raúl Haya de la Torre, cuando funda el APRA, dice que el APRA tiene por padre a la Revolución Mexicana y por madre a la Reforma Universitaria de Córdoba. Y todo ese movimiento que tiene que ver con el surgimiento de la clase media en los países del sur de América, con el arielismo de Rodó, con todos esos, con Rubén Darío, con todo el modernismo y todo lo que eso generó a nivel universitario, tuvo una repercusión continental que desde la Argentina, que es lo que estamos buscando lograr con esta Bienal. Por eso, además de todos los otros motivos por los que se podría hablar de la reforma del 18, es muy coherente hacerlo en una mesa de Bienal Sur por esa coincidencia o compatibilidad en los objetivos. Hola. Era más que una pregunta, era pedirle una reflexión a García Canclini. Como este es un espacio de memoria, usted viene de recorrer el sitio, y esta es una sede particular en ese sentido, bueno, está la sede del parque también, creo. Le pediría una reflexión sobre, hay una larga historia, ¿no?, sobre el cruce entre arte y memoria, pero una reflexión a usted sobre su pasaje por esta sede de la Bienal en este lugar. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de la memoria como algo activo. La historia de este lugar es la historia de todas las obstrucciones al conocimiento, a la militancia, a la memoria, a la acción social que ya sabemos, pero es también la historia de la reivindicación de la voz, de los derechos humanos, de la sociedad, de cada uno de sus miembros. Es un lugar de algo tan activo como han sido los juicios
a juntas, a los demás responsables de las represiones, y es un lugar en ese sentido central de algo que está circulando por muchas partes en la Argentina en estos días. No solo está en las rejas, en carteles colocados por Salvador Maldonado, sino como un tipo de reivindicación de lo que hoy sigue siendo necesario defender. No es una memoria de lo que nos pasó hace tanto y que quizá ya se podría superar. Cuando iba saliendo del edificio aquí donde estuvieron los prisioneros, vi, pero al pasar, porque venía ya para que no me podía detener, pero un video en el que Menem llamaba a construir un monumento a la Unión Nacional, etc. O sea, tener este monumento a la memoria es una reivindicación activa de que no se puede cancelar el pasado, pero también que no se puede cancelar el futuro. Y en ese sentido ahí tenemos que enlazar la memoria con las otras formas que vamos a ver incluso en esta misma exposición que hay en otras de la Bienal Sur, y en otros espacios de los museos de Buenos Aires en este momento que hemos estado recorriendo. Yo cité las frases de la obra de Iván Grillo, pero esa obra la vi al salir de una obra sobre la precarización del trabajo, ¿no? Sí. Entonces, no es lo mismo decir... ¿Dónde está la frase? Ahora no me acuerdo. Todos desaparecieron, nadie ha dejado de existir, solo para los asesinados, sino también para los excluidos de la sociedad. Yo creo que hay que enlazar y ver la articulación de esas distintas formas de desaparición, de exclusión, de supresión, de tachadura, ¿no? Bueno, entonces si no hay más preguntas, los invitamos a inaugurar formalmente la exposición, a ver la obra de los artistas. Gracias.